la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en la carrera de Antropología Social, actualmente viviendo y trabajando en Alemania, en Berlín, si no me equivoco, ya me corregirá Marcelo enseguida, porque queríamos de alguna manera también integrarlo a él, esta especie de saga que estábamos queriendo construir con testimonios de mucha gente en torno de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y cómo esto se está expandiendo en muchas direcciones y en muchos sentidos también. Pero primero los saludamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto enorme saludarte. Alicia Rivas y Miguel Riquelme aquí. Buenas tardes. Para mí siempre un gusto charlar con ustedes, charlar con la gente de Misiones y poder compartir pensamientos, ideas, observaciones que uno tiene y que a veces se comparten mejor con la gente de la tierra de uno, ¿no? Tal cual. Acá decíamos, estamos con un matecito, con chipa y combatiendo el frío desde acá. Bueno, acá excepcionalmente con mucho calor, disfrutando el calor. Acá todo el mundo se queja y yo lo disfruto porque es como mi momento misionero en Alemania. Marcelo, bueno, vos me contabas días atrás cuando planteábamos la posibilidad de hacer esta entrevista que en este momento de tu vida como antropólogo estás trabajando con la temática de los refugiados y en específico también con refugiados que vienen de Oriente Medio, que son zonas de conflicto. Contanos un poco de esto, iniciemos por ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu trabajo hoy? Bueno, yo trabajé muchos años en varios países de Latinoamérica, en lo que se llama la cooperación internacional, básicamente o principalmente con la Unión Europea, y por último en México, y de ahí nos vinimos a Alemania. Yo busqué un campo donde trabajar, donde mis habilidades podrían servirle a alguien, y elegí este tema de los refugiados porque es crítico, es un tema donde por lo general falta capacidad profesional para trabajar con la gente, falta competencia intercultural. Y bueno, hoy en día estoy trabajando en una zona del centro de Alemania que se llama Turingia, es un land de Alemania que se llama Turingia, y coordino un equipo que trabaja que hace la asistencia a refugiados. Nosotros tenemos acá gente básicamente en su momento de Siria, Afganistán, cuando hubo la ocupación por los talibanes, y de otros países de Oriente Medio como Irán, Irak, y también del norte de África, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas veces de primera mano historias muy concretas de cómo vive la gente los conflictos o sobre todo las cuestiones fronterizas, los tratamientos de minorías étnicas, etcétera, ¿no? Entonces uno en las charlas con la gente siempre tiene esa perspectiva también de las familias, de cómo lo vivieron, de cómo tomaron decisiones de emigrar por cuestiones económicas, por cuestiones de guerra, por cuestiones de persecución étnica. Marcelo, y quiero agregarle a esto el tema que planteamos al inicio, ¿no? Alemania tiene una mirada, el gobierno alemán, el Estado alemán, una mirada muy particular hacia Israel y especialmente en este caso con este gobierno de Netanyahu, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí para mirar, pero fundamentalmente estando en la calle, conviviendo con los alemanes cotidianamente y trabajando en esto, ¿cómo ves esa situación de la posición del gobierno alemán, de la Cancillería en relación a lo que Netanyahu está haciendo en Gaza? Bueno, yo creo que pensarlo eso como en dos ejes. Uno es el eje histórico de la deuda moral de Alemania con el pueblo judío después del Holocausto, ¿no? Entonces ahí hay una conexión muy fuerte que bueno, que algunos lo ven desde el punto de vista de la culpa alemana, ¿no? Es una cosa muy discutida históricamente que si las generaciones nuevas siguen llevando sobre sus hombros esa responsabilidad del Holocausto, y en consecuencia eso también blinda un poco las posiciones de Alemania hacia Israel, en el sentido de que Israel es un país que existe desde el año 47,
principalmente gracias a los ingleses, y en consecuencia es el país de los judíos de la posguerra. Entonces, como que Alemania no puede renunciar a esa responsabilidad histórica de apoyar un país que es de judíos después de lo que hizo en la Segunda Guerra, por una parte. Y por otro lado, yo creo que están las coyunturas políticas actuales que tienen muchísimo que ver en Europa con las posiciones de Trump. Entonces, Europa depende o ha dependido prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial en gran medida, y sobre todo Alemania, del poder militar de Estados Unidos. Entonces, acá Estados Unidos siempre ha sido visto, o siempre ha sido nombrado como un aliado, y en este momento, con la presidencia de Trump, que cada 10 minutos dice una cosa distinta con respecto a Europa, entonces genera mucha inseguridad. Hay que pensar que en general acá la política o las políticas de los gobiernos suelen andar con ciertos pies de plomo en muchos temas, sobre todo en lo que es la política exterior, etcétera. Pero en este momento es como que hay un remolino, ¿no? Entonces sale de pronto el canciller alemán. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Creo que él no nos escucha. A ver, ahora. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Sí, nosotros te escuchamos, Marcelo. No, a ver, ahí, vamos a intentarlo o no. ¿Aló? A ver, Marcelo, ahí. Bueno, vamos a intentar en todo caso retomar la comunicación enseguida nomás. Este era un tema importante para nosotros porque también nos interesa la mirada de Marcelo en torno de la situación en la calle, ¿no? ¿Qué pasa con la presencia también de estos refugiados en la vida común, en la vida cotidiana de Alemania? Bueno, porque imagino que algunos relictos están apareciendo con esto de la derecha en auge también en algunos sectores. Ahí, Marcelo, ¿nos estás escuchando? ¿Ahí? Sí, te escucho bien. Ahí está, perfecto. Vos estabas empezando a comentar un poco la situación que tiene, o las posturas que asume el canciller alemán en estos momentos en relación a la situación en Gaza, ¿no? Sí, hablando de que los judíos hacen el trabajo sucio, etcétera, ¿no? Fue una cosa muy, muy discutida en Alemania. En general la opinión pública lo tachó de imprudente, pero también es cierto que en este momento es uno de los momentos, y sobre todo después de la invasión de Israel a Gaza, fue uno de los momentos donde más manifestaciones antisemitas ha habido en Alemania, de distintos sectores, inclusive desde la izquierda, condenando lo que se habla acá o se define como prácticamente un genocidio del pueblo palestino, y desde la derecha como bien está en historias tendencias contra los judíos, ¿no? Marcelo, en relación a esto que decías, el término, la palabra genocidio, que también hay muchos lugares en los que insisten en no mencionarlo como tal y hablan de guerra, bueno, la cuestión del conflicto. ¿Qué pasa ahí con esa palabra y la propia historia que hay en Alemania en ese sentido? Mira, yo uso la palabra a propósito porque la he escuchado un poco así en la boca de la izquierda más radical, pero lógicamente es una palabra tabú acá. Este es un país que, a ver, para nosotros argentinos a veces nos cuesta entender que este es un país que tiene una relación muy conflictiva con su propia nacionalidad, ¿no es cierto? A mí me asombró cuando vine a vivir acá, que no sé, me tocó vivir un mundial donde ganó Alemania y nadie festejaba. Imagínense un mundial que gana el país y nadie sale a la calle a festejar. Había 3 tipos, me acuerdo, en una esquina en Berlín. Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación complicada con el nacionalismo en general, ¿no? Desde que la palabra nazi viene de nacionalsocialista, ¿no? Era pretendidamente un socialismo nacional.
Entonces, el tema del genocidio o la consecuencia de ese movimiento nacionalista con respecto a los judíos, lógicamente como que tiñe cualquier posibilidad de nacionalismo. Entonces ahí el nacionalismo mismo es una palabra tabú, la palabra genocidio es una palabra tabú. Entonces hay como una relación histórica conflictiva con esas cosas que en el tiempo es mucho más cercana. Si nosotros hablamos de nuestras guerras de independencia, si nosotros hablamos de por qué no hay negros en la Argentina, por ejemplo, tenemos una distancia histórica mucho más grande a esos fenómenos que los que tienen los alemanes con respecto al Holocausto, con respecto al nacionalismo como sistema dictatorial represivo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que me interesaba también preguntarte, y tiene ya más que ver con tu trabajo más cotidiano, si se quiere, ¿cómo aparece la xenofobia en un país donde la ultraderecha viene lentamente recuperando espacios o creciendo en algunos parlamentos? ¿Te ha tocado que te cuenten los chicos, a la gente con la que trabajás, de experiencias de racismo que hayan experimentado en la calle, en lo cotidiano? Mira, el tema de la derecha acá tiene como también dos facetas, ¿no? Hay una derecha muy radicalizada, muy tradicional, que incluso niega la desaparición del Imperio Alemán después de la guerra, porque bueno, hay toda una teoría de que cuando se firma la capitulación de la guerra no se disuelve el Estado alemán o el Imperio Alemán. Entonces acá hay movimientos de lo que se llaman ciudadanos imperiales, que es perseguido por la policía, por la justicia. Pero acá en este momento el crecimiento de la derecha tiene que ver con un movimiento de protesta de la gente, ¿no? O sea, de gente que está muy cansada de la política que no le da respuesta o que les parece que se pierden devaneos y no toman medidas concretas en cierto sentido, y entonces hay un crecimiento básicamente de los votantes a lo que se llama Alternativa para Alemania, se llama el partido en alemán Alternative für Deutschland, y entonces en la zona en que yo vivo en particular hay muchos votantes de este partido. Ahora, ¿quiénes son los políticos o qué posición tienen esos políticos? En algunos casos, como te digo, en ciertas dirigencias de ese partido sí hay una radicalización que plantea seriamente la palabra que acá también se ha convertido un poco en tabú, que es remigración. Remigración, que quiere decir mandar a todos los extranjeros a sus países de origen lo más pronto posible, no importa cuánto tiempo hace que estén acá, para decir las cosas, ¿no? Y entonces, de remigración, pero por otro lado, acá en este momento hay una dependencia muy grande de esos extranjeros. Yo vivo en una ciudad que tiene 20.000 habitantes y el hospital, el sanatorio que hay acá, el sanatorio más grande, el 71% de los médicos son extranjeros. Claro. El 50 al 60% de las enfermeras son extranjeras. Esa gente que no estuviera ahí, ¿no? Es un poco también el fenómeno de los migrantes en Estados Unidos. O sea, si esa gente no estuviera ahí, habría un montón de cosas que no funcionarían. Y Alemania, de hecho, y de una manera quizás no tan pública, pero está buscando mano de obra en el extranjero de una manera muy activa, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con salud pública, con cuidado de personas mayores, con atención de discapacitados, todo eso está en gran medida también en manos de personal extranjero. Lo que tiene Alemania es que es un país que donde la capacitación tiene en todas las profesiones que se te ocurra un alto nivel de especialización, un alto nivel de aceptación o respeto a los estándares, etcétera, toda la cuestión de seguridad. Entonces, acá no es tan fácil entroncarse rápidamente en una cuestión profesional si uno no tiene una formación sólida en el país de origen. Claro. Eso es un poco el obstáculo. Y es lo que pasa con los refugiados. La mayoría de los refugiados, digamos, entran acá o valen acá como mano de obra no calificada. O sea, si vos en tu país de origen tenías un bolichito y arreglabas celulares
puede ser que sea muy bueno arreglando celulares, pero acaso nadie. Claro. O sea, no vas a poner un bolichito en un lugar y vas a arreglar celulares porque eso acá no existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar en una fábrica de chorizo, ¿no? Y vas a hacer mano de obra no calificada. Entonces, acá el tema de la xenofobia tiene esa ambivalencia. Por un lado, la gente, si fuera por ellos, vivirían sin los extranjeros, pero por otro lado no pueden evitarlo. En Alemania, a diferencia de otros países de migración como Canadá, que a mí me tocó conocer, la gente sigue pensando su país así, como un país de alemanes, donde viven alemanes y donde todo tiene que ser alemán, ¿no? En cambio, en otros países la migración genera como más colores en la sociedad y nadie está pensando que la sociedad debería ser así o así porque la tradición canadiense debería ser así, ¿no? Si uno se va a una ciudad canadiense, en la calle se ve todo tipo de gente y a nadie se le ocurre preguntar quién será canadiense y quién no, por ejemplo, ¿no? Porque Canadá es así, ¿no? Así es el país. Marcelo, en Alemania pasa una cosa parecida. Perdón. Pensaba, Javier Milei, cuando estaba haciendo campaña y ya también cuando asumió, prometía que en 30 años íbamos a ser Alemania. ¿Qué te pasa vos con lo que está viviéndose en la Argentina y qué crees que él piensa en esa frase, digamos, cuando nos promete en 30 años llevarnos a Alemania? Mira, yo lo único que espero es que se equivoque ese hombre. Porque yo no sé si este es un modelo deseable. Mira, ahora estuve 2 semanas en Francia y en muchos casos y en muchas cosas me sentí así como mucho más cómodo, ¿no? Porque esta es una sociedad, ¿cómo te puedo decir? Yo lo que a mí me gusta de Alemania es que es una sociedad donde el Estado de Derecho se siente. O sea, el derecho ciudadano es una cosa muy importante acá. Las políticas sociales son muy importantes, el Estado le pone mucha plata. El rol del Estado en la economía, en las políticas sociales, a diferencia de lo que uno podría imaginarse de un país capitalista liberal, es muy importante. Acá el Estado se sobreentiende como un regulador de las fuerzas económicas, como un ordenador de la cuestión social, y hay una premisa que es que acá nadie puede ser pobre, acá a nadie le puede faltar para vivir. Entonces, donde uno fracasa en su vida, el Estado viene y lo saca a uno por lo menos con lo mínimo, ¿no? Si se refiere a eso, si se refiere a un país en el que funciona el Estado de Derecho, en el que el Estado se entiende como un administrador fuerte de las fuerzas económicas y sociales, me parece genial. Ahora, si él se imagina un Estado capitalista liberal, donde al estilo norteamericano, donde todos se mueren en el cuello, esto no es así, definitivamente. Lo que no quiere decir que la industria alemana, etcétera, no tenga una gran influencia sobre la política. Eso, de hecho, funciona en cualquier país industrial así, ¿no? Para cerrar, Marcelo, te llevo de nuevo a tu trabajo cotidiano. Tu tarea fundamentalmente, me decías, es trabajo con migrantes, con refugiados, fundamentalmente sirios, afganos. ¿Esto es dentro de un programa que está integrado al gobierno? ¿Es un programa europeo? ¿Cómo es eso? Pues bueno, es simplemente la ley alemana con respecto al asilo. O sea, acá tenemos 3 niveles de protección que da el Estado. Uno es la protección que da de acuerdo a la Conferencia de Ginebra para asilo, para la protección a través de asilo. Otra es la Comisión Europea de Derechos Humanos. Y la tercera es nacional, cuando se determina que no se va a deportar a gente a ciertos países porque son básicamente peligrosos. Entonces, dentro de esas tres categorías de protección que están reguladas por ley, cuando una persona llega a Alemania y dice, yo quiero pedir asilo, ¿cierto? Uno llega, ponele que vos llegas a un aeropuerto, con suerte, o te agarra la policía en la calle y vos no tenés papeles. Entonces vos decís, no, yo vine porque vengo a pedir asilo. Y ahí se abre un proceso para determinar si te corresponde o no. Durante ese proceso, el Estado te da una estadía, pero también te da
te da una plata para vivir, te da alojamiento, te da seguro de salud, y te da la posibilidad de integrarte por una serie de caminos que son los cursos de alemán, la posibilidad de trabajar, de hacer lo que se llaman cursos de integración, etcétera, etcétera. Entonces un poco nosotros administramos los beneficios sociales de la ley para esas personas que piden protección en Alemania a partir de su situación en los países de origen. Uh-huh. Marcelo, ¿y hay regiones que están como consideradas como prioritarias, si se quiere, a la hora de atender estos pedidos, estos reclamos? Sí, o sea, el Parlamento alemán decide casi de manera anual qué países son considerados países de origen seguro. Por ejemplo, ahora todos los Balcanes, o sea, Albania, Macedonia del Norte, países que no están en la Unión Europea, pero que forman parte de Europa, digamos, son considerados países de origen seguro. Quiere decir que el Estado alemán considera que ahí funciona el Estado de Derecho, la justicia, etcétera, y que no hay ningún motivo para que la gente venga a pedir protección a Alemania. Entonces, esas personas son rechazadas como medio de entrada, ¿no? Por otra parte, durante la guerra en Siria, Siria era un país donde el 50 al 60% de las personas que pedían asilo en Alemania lo obtenían. O sea, un país con una alta probabilidad de conseguir protección en Alemania. Y eso sí es discutido públicamente, hay digamos, también por los motivos, ¿no? La zona, yo por eso ahora me extraña un poco que hay poca migración palestina. Yo creo que los palestinos están tan complicados que ni les da para salir de ahí, ¿no? Claro. Y porque sí sería la situación palestina una situación clásica que recibiría protección en Alemania, ¿no? Claro. Podría la situación de Irán, por ejemplo, o de ciertas regiones de Irán. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, muchos, ¿cómo se llama eso en castellano? No sé, se llama yeziden. Los yeziden son una minoría religiosa que está entre Irak, Irán, y que han sido masacrados por el Estado Islámico, por el IS, ¿no? Y bueno, sí fueron reconocidos como víctimas de genocidio por el Parlamento alemán y reciben una protección, y las personas de esa minoría que piden protección es muy probable que la reciban. Funciona un poco así. Marcelo, y en el caso, ya que mencionás el caso palestino, la situación que se está viviendo ahí evidentemente es tan abrumador que esta idea de que puedan salir y llegar, no sé, a un aeropuerto, llegar a territorio alemán para pedir asilo es también muy dificultoso. ¿Hay alguna política que piense, no sé, en lugares como Palestina de buscar, de tratar de facilitarle la salida de esos países a estas personas? Mira, ese es un tema muy delicado acá porque ya se hizo en algún momento cuando Merkel habilitó la entrada de una serie de refugiados que estaban en Hungría, ¿no? Y eso generó un poco la crisis del 2015-2016 de los refugiados, que causó un gran impacto en la sociedad. Entonces, eso no se quiere repetir. Yo no creo que el Estado alemán se dedique a traer palestinos así en aviones, vamos a decir, ¿no? Acá, por otro lado, Alemania tiene un filtro grande a través de lo que se llama el convenio de Dublin, que dice que cuando uno pide protección en un país europeo no puede ir a pedir en el próximo. Entonces, como acá Alemania no tiene frontera externa de Europa, como Italia, España, los países que tienen frontera con los Balcanes, Polonia, ¿no? Entonces, es muy difícil, a menos que alguien se pueda pagar un pasaje y se baje en un aeropuerto alemán, es difícil no pasar antes por otro país europeo o pasar desapercibido por otro país europeo. Entonces, también es un poco la fortaleza que se ha construido Alemania para frenar la migración. Como están las cosas, definitivamente no creo que Alemania se posicione, porque ya es muy discutida, como usted, digamos, un poco que es el motivo también de la saga de entrevistas, ¿no? Ya es muy discutido
el apoyo de Alemania a Israel, Sí. ¿no? En el sentido de que desde la perspectiva alemana lo que hace Israel en Gaza, por ejemplo, no encaja con ninguna posición interna, ni con ningún convenio internacional, ni con ninguna perspectiva humanitaria que Alemania sostiene con mucho énfasis en los foros internacionales, ¿no? Bien. Entonces, por eso digo que es muy tema, es complicado para entenderlo de afuera y de adentro también. Tal cual. Marcelo, bueno, te agradecemos enormemente tu amabilidad para charlar con nosotros y probablemente vayamos a molestarte en una siguiente ocasión para continuar hablando de estas cosas que siempre son interesantes, verlas bajo otra lupa, ¿no? Desde otra mirada. Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de contar de cómo uno la ve desde acá. Tal cual. Un abrazo enorme. Abrazo para ustedes. Hasta luego. No coman tanta chipa que les va a caer mal. No, para nada. Estamos inmunizados por completo. Somos chipa resistentes. Muchas gracias. Creo que lo dijo de envidioso. Sí, totalmente. Sí, claramente envidia.